Hola, buenas noches. El día de hoy nos encontramos con mi hermana Anaid. Anaid, ¿podrías comentarnos un poco sobre tu profesión y a qué te dedicas? Hola, buenas noches. Me llamo Anaid Sánchez. Soy egresada de la Universidad Cuauhtémoc como médico general y actualmente me encuentro realizando la especialidad en cirugía general. Muy bien, Anaid. A continuación tenemos una serie de preguntas sobre la bioética, ¿ok? Comenzaremos con la pregunta número 1. Para usted, ¿qué significa la bioética? Para mí la bioética es la ética aplicada a las ciencias que se dedican a atender al ser humano. Ok. ¿Cómo ha influido su ética profesional en la medicina? La ética es muy importante en la medicina porque es en lo que nosotros nos basamos para atender a los pacientes y nos permite mantenernos libres de nuestros ideales y de nuestros pensamientos sin perjudicar al paciente. Ok. Bueno, pregunta número 3. ¿Cómo entraría la ética en su consultorio médico? La ética en mi paciente entraría cuando yo puedo observar o al momento de interrogar al paciente yo me doy cuenta que hay cosas que no están bien o que no son adecuadas para mí o que tal vez yo no haría, pero por ética profesional yo debo de respetar lo que mi paciente quiere, lo que mi paciente desea o sus pensamientos y sus costumbres. Ok, pregunta número 4. ¿Sabe usted cuál es el código de los médicos? ¿El código de los médicos? No. Ok, pasaremos a la siguiente pregunta, que es la número 5. ¿Ha tenido algún conflicto ético en su consulta? Hasta ahorita no. Creo que todos los he podido resolver de manera adecuada. Ok, siguiente pregunta. ¿En algún momento ha escuchado o ha violado algún principio de la ética en su área profesional? ¿Qué sucedió y cómo actuó en esa situación? ¿Qué código ético se utilizó para resolver ese dilema? En una ocasión, no me tocó a mí, pero en una ocasión me tocó observar que un paciente llegó inconsciente y las hijas estaban pidiendo que el paciente fuera atendido. El paciente antes de eso ya le había comentado a una de sus hijas que no quería que se le reanimara y que no se le atendiera. Al momento que llegó el paciente, los hijos que lo solicitaron lo dijeron que el paciente sí quería ser atendido y pues se inició reanimación, se intubó al paciente. Después se enteraron que no estaban de acuerdo entre los hijos y que la voluntad del paciente era otro. Una vez entendido eso, se apoyó en trabajo social para entender bien la situación y se dio pues seguimiento a lo que el paciente decidía y al final terminaron por desconectarlo y el paciente falleció. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principios éticos que consideras tienen mayor aplicación en el área de la medicina y por qué? Yo creo que el más importante es el respeto. Debes de respetar lo que el paciente decide, lo que el paciente quiera. Hay veces en las que nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, pacientes de 16 años que quieren tener hijos y nosotros no estamos totalmente de acuerdo, o en su mayoría de los médicos no estamos de acuerdo y lo que debemos de hacer es hablar con respeto al paciente y hacerle entender que por su salud no es adecuado. Ok, muy bien. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo integra los principios éticos y los códigos de conducta en su enfoque profesional, especialmente cuando se enfrenta a decisiones médicas éticamente complejas? Lo primero que hago es entender la parte de mi paciente, entender cómo ellos ven su enfermedad, entender desde qué punto de vista están viendo la patología y a partir de ahí poderles explicar qué es lo que yo pienso y cómo es que debería de hacerse y buscar un punto medio entre los dos pensamientos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es algún ejemplo de situación en el que usted como profesional de la salud puede enfrentar un dilema ético? Un dilema ético lo podemos presentar cuando, por ejemplo, alguna paciente queda embarazada pero es menor de edad y ella no quiere que sepa su madre o que no se le comente a su mamá y por ética profesional pues nosotros no le podemos comentar ya que es el derecho del paciente y todo lo que se diga en consulta debe de quedar entre el médico y el paciente. Ok, muy bien. Pregunta siguiente. ¿Qué piensa sobre los profesionales de la salud que no actúan éticamente en su profesión?
Yo creo que deberían de tener un poquito más de respeto hacia su persona, porque el no tener ética en tu profesión quiere decir que no tienes respeto contigo mismo y que así no puedes brindar una atención de manera adecuada. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué beneficios tiene la aplicación de los principios éticos en su profesión? Sobre todo es para generar una armonía en la consulta, para generar el bien del paciente. Si nosotros aplicamos la ética, podemos dar una atención de mejor calidad al paciente y viceversa. El paciente puede darnos unas mejores respuestas y estar más participativo con nosotros y con mayor confianza. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué papel juega la ética en la construcción de confianza entre sus pacientes y usted como médico? Creo que es fundamental y es muy importante porque los pacientes siempre van a buscar a alguien que les pueda corresponder de manera adecuada y con respeto. Entre mejor trates a tus pacientes, es más probable que tus pacientes vuelvan, tus pacientes estén contigo y te tengan la confianza para volver o para recomendarte con algunos otros pacientes. Ok. Hablando de dilema y códigos éticos, ¿cree que el médico tiene como obligación tratar al paciente aun este se niegue? Aunque se niegue. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí. Hablando de dilemas y códigos éticos, ¿cree que el médico tiene como obligación tratar al paciente aunque éste se niegue? Yo creo que no. Si el paciente tiene la voluntad de no ser atendido, debería de respetarse porque también es una decisión al decir no. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales códigos éticos en el área de la medicina? El respeto y la libertad de decidir con quién quiere ser tratado. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. Antes de conocer los códigos y dilemas éticos, ¿la atención que ofrecía a las personas era distinta? En mi caso no, pero sí llegué a observar que ciertos médicos antes realizaban ciertas cosas que no son muy éticas y que tenían algunas costumbres que antes eran permitidas y que actualmente no. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cree que sea importante que un paciente conozca los códigos de ética de los profesionales de la salud a los que acude? Claro que sí, creo que es importante. Es, como lo comentaba antes, es importante para ambas partes que se sepan los derechos que tienen tanto el médico como el paciente, porque eso va a permitir que si en alguna ocasión un paciente llega a observar o llega a ver o llega a estar en una consulta en donde se le abusen de estos derechos o no se le atienda con una adecuada ética, él puede tener la posibilidad de darse cuenta y alejarse de ahí o pedir una segunda opinión o mejorar su atención médica con algún otro médico. Ok, muy bien. ¿De qué manera podrían darse cuenta los profesionales de la salud que están violando los códigos de ética? Yo considero que con actualizaciones y cursos de manera frecuente, que es importante que los pacientes estén en constante aprendizaje de las nuevas leyes que van saliendo y que nos van permitiendo una mejor consulta. Creo que es importante que todos los médicos tengan acceso a este tipo de información porque así todos vamos creciendo. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. ¿En qué casos cree que justifica romper los códigos éticos? Considero que en ningún punto. No se deben de romper jamás y deben de tratar de favorecer siempre al paciente. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cree que es ético decir a un paciente sobre no acudir con un médico en específico porque tiene poco conocimiento? No, creo que no es justo para el paciente ni tampoco es justo para el médico, sobre todo porque al paciente solo le va a generar desconfianza y va a hacer que dude y tal vez hasta pueda dejar su tratamiento a un lado y pues no creo que sea justo para el médico porque bueno, tal vez no se conoce toda la parte de por qué el médico le falta alguna información. Creo que lo correcto sería tal vez hablar con el médico, hacerle algún comentario sobre que
le falta un poco de actualización o que puede mejorar en ciertas partes. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. ¿El preservar la vida supone romper algún código ético, por ejemplo, transfusiones sanguíneas en un paciente de testigo de Jehová? La vida debe de ser importante, de preservarla siempre, pero en estos casos la voluntad del paciente es lo más importante. Debe de respetarse siempre y en cualquier momento, a pesar de que nosotros tratamos de preservar la vida, y creo que si es decisión del paciente debe ser respetado. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Considera más importante llegar a un diagnóstico acertado que el trato al paciente? Creo que es más importante el trato al paciente. El diagnóstico pues puede haber ocasiones en las que tal vez no estés seguro, no hayas concluido bien tu diagnóstico, pero si tú eres justo con tu paciente y lo tratas de manera adecuada y generas una buena confianza, le puedes comentar eso mismo, que faltan todavía estudios o que puedes seguir trabajando, y de esa manera vas a generar confianza y respeto por parte de tu paciente. Pero creo que es importante siempre tratar de manera adecuada al paciente. Ok, muy bien, Anaid. Esas serían todas nuestras preguntas de nuestra parte. ¿Deseas decir algo más o mencionar algo más para la población? Nada más quiero agradecer por su tiempo y por la paciencia. Ok, muchas gracias, doctora Anaid.